Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos ajim, ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles como siempre, mis ajim, ajayot. Vamos a continuar en este segundo audio, ¿verdad? Del tema que les estoy compartiendo, que es el tema de la cosecha final o la final cosecha, ¿verdad? Que tiene que ver con esta generación de seres humanos. Muy bien, miren, bueno, vamos a pedirle permiso a nuestro Padre en este segundo audio, ¿verdad? Y vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a continuar, más bien dicho, iniciando con este segundo audio, pidiéndole permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Porque vamos a leer su bendita Torah. Baruch ata Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'arbanu mikol hamim benatan lanu el Torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, Misajín, Ajayot. En el primer audio, el audio pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Eso es muy revelador, ¿verdad? Es una parábola que ejemplifica perfectamente lo que va a suceder con esta humanidad. El fin que habla de la siembra, ¿verdad? Del ser humano, es decir, la creación del ser humano. Habla de la cizaña que fue sembrada por el enemigo. Y habla también de la cosecha, ¿verdad? Es decir, que nuestro Padre dejó crecer juntamente con el trigo, la cizaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de que al quitar la cizaña se pudiera también quitar, ¿verdad? El trigo, es decir, el fruto bueno. Pues. Por eso nuestro Padre dejó crecer juntamente con la cizaña el trigo para que al final, ¿verdad? Ya que estuviera madura, el trigo, ya que madurara el trigo y la cebada, ¿verdad? Pudieran ser primeramente quitada la cizaña, es decir, la maleza, pues, y posteriormente recoger el buen fruto. Eso es lo que nos revela esa parábola. Fíjense, hermanitos, muy importante, ¿verdad? Discernir el mensaje de esa parábola. Bien, mire, en el anterior audio entonces hablábamos de la parábola, hablábamos también, ¿verdad? De lo de las Moed solemnes, ¿verdad? Aquí vamos a seguir hablando, es muy importante seguir hablando de la parábola, seguir hablando de las Moed solemnes. ¿Por qué? Porque la Moed solemne, el misterio, ¿verdad? De la cosecha, está en las Moed solemnes. Si nosotros entendemos las Moed solemnes, el misterio de las Moed solemnes, por eso es muy importante, fíjense, conocer cada una, el significado de cada una de las Moed solemnes de nuestro Padre Yahweh, porque cada una tiene un significado muy importante y cada una las cumple perfectamente. Yahshua, nuestro Mashiach, cumple cada una de las Moed solemnes. Entonces, entender las Moed solemnes es entender el misterio del mensaje verdadero de nuestro Padre, de Yahshua. Es entender los tiempos. Es entender todo lo que el conocimiento de esta generación de seres humanos, ¿verdad? Cómo fuimos creados, cómo crecimos, ¿verdad? Nos reproducimos y cómo es que llegamos
¿verdad? Al final de esta generación, ¿verdad? Siendo cosechados el fruto bueno y destruido, por supuesto, el fruto malo, que es la cizaña. Este tema es la esencia, hermanitos, hermanitos. Miren, nos quedamos en el anterior audio, ¿ok? Hablamos ahí, ¿verdad? Les decía yo del tema este que lo tomamos de una película cristiana que habla de este tema. Es impactante, ¿no? El tema, la final cosecha o la cosecha final, ¿verdad? Traducida a la cosecha de almas, traducida a la terminación de esta generación de seres humanos, es decir, al final del mundo, pues hablar de ¿verdad? Del final de este mundo, así como le conocen mucho, pero en realidad es el final de esta generación de seres humanos. Entonces, bueno, terminamos el anterior audio. Dice ¿por qué Yahweh? Eso se preguntaban en la película, ¿verdad? Los hermanos cristianos, ¿verdad? Uno de ellos era más conocedor de la Biblia, ¿no? Más estudioso, ¿verdad? Entonces él daba una exposición a unos alumnos de una escuela, pues por supuesto que alumnos rebeldes, ¿no? Porque no conocen la palabra, muy escépticos, ¿verdad? Preguntaban también ellos, ¿verdad? Algunos que se interesaban en el tema, porque es un tema llamativo, hay que reconocerlo, que es un tema llamativo, ¿verdad? Entonces preguntaban, entonces él explicaba, ¿no? Explicaba por qué la cosecha, ¿verdad? ¿Por qué el final de los tiempos? ¿Por qué el mundo tenía que llegar a un final? Claro, muchos no lo entendían, salvo algunos, muy contados, ¿no? Entonces él empezó a explicar que por qué, ¿verdad? Nuestro Padre Yahweh se tomó, dice, 6 días para crear el mundo y descansó el séptimo día. Génesis, ¿verdad? Ya lo leímos en Berechit, capítulo 1, verso 51, capítulo 2, 1 al 3. Entonces la respuesta a esto, él mismo, ¿verdad? Explicaba que era para mostrar al hombre su tiempo de duración de esta generación de 6,000 años, que tipifican 6 días. 6,000 años son como 6 días, ya lo leímos en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, y en el Salmo 94, verso 4. El día 7, ellos hablan del día 7, fíjense, aquí nuestros hermanos cristianos en esa película hablan del día 7. Todo lo que tipifica el día 7, ¿verdad? Que es el día de reposo, el séptimo día. En la fiesta del Shavuot, mal llamado Pentecostés, hay 7 semanas. El descanso de la tierra cada 7 años. En el mes séptimo se celebran 3 Moed, ¿verdad? El día séptimo vino el diluvio, etc. Hay mucho significado del séptimo día. Pero nuestros hermanos cristianos, ¿verdad?, desconocen el significado del número 8. Por eso es que aquí en la película no lo mencionaron. No lo mencionaron porque lo desconocen, ¿verdad? Ellos creen que la creación inicia con 7 días y termina con 7. Eso es un error. La creación inicia con 8 y termina con 8. Inicia con 8 días y termina en el 8º día. Es decir, termina en el 8º milenio, que es el día del juicio, que es la eternidad. Y que el número 8 tipifica más bien dicho, significa la eternidad, pero lo representa nuestro Padre Yahweh. Y el número 7, ¿qué tipifica? ¿Qué significa? ¿Y quién lo representa? Yahshua, porque tipifica
El 7 es el séptimo milenio, es el milenio de reposo, es el milenio de Shalom que vamos a tener. Es decir, es el séptimo día de reposo, pues. ¿Verdad? Entonces, Yahshua representa el 7. Él es el reposo. Y eso ahorita lo vamos a leer en Mateo 12. Entonces, como desconocen nuestros hermanos cristianos el significado de esta numeración, ¿verdad? Del número 6, ¿verdad? Que el 6 en realidad tipifican 6 días y que significan, el número 6 es el hombre. Es el hombre. Y tipifican los 6,000 años, ¿verdad? Que tiene esta generación de seres humanos, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Como años, ¿verdad? Como tiempo de existencia aquí en la tierra, que son 6,000 años, para pasar posteriormente al séptimo día, que es el séptimo milenio, que es al milenio de Shalom, que entraremos con Yahshua, nuestro Mashiach, donde Él establecerá su reinado. Y posteriormente entraremos a la eternidad, al octavo día, al octavo milenio, con nuestro Padre Yahweh. Ese es el significado, hermanitos y hermanitas. Entonces, es necesario entender todo este contexto para poder entender este tema de la cosecha final del ser humano. Y la cosecha final del ser humano, su misterio está en las Moed solemnes, en la celebración de las Moed solemnes de nuestro Padre Yahweh. Pero es importante conocer primeramente desde la creación, ¿verdad? Que la creación inicia con 8 días y termina con 8 días. Miren, vamos a leer precisamente en Bereshit, mal llamado Génesis, ¿verdad? En el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 1 y 2. Lo vamos a leer, fíjense bien. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, aquí hay un misterio, pues, que muy pocos lo logran descifrar. Porque, ¿cómo se explica uno, verdad? En una mente normal, que dice que nuestro Padre Yahweh acabó en el séptimo día su obra y reposó el séptimo día, ¿verdad? Como que no está congruente, ¿verdad? Terminó el séptimo día y reposó el séptimo día, ¿verdad? No hay una lógica, no hay una congruencia, ¿verdad? Entonces, hay un misterio. Efectivamente, la expresión es correcta. Lo que estamos incorrectos somos nosotros en la interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Padre sí terminó el séptimo día su obra que hizo, pero terminó el séptimo día del inicio de la creación, contando el primer día de preparación. Porque acuérdense, esto ya se los expliqué anteriormente. Nuestro Padre, no es que Él diga, el primer día se le ocurra construir, ¿verdad? Crear al mundo, crear al ser humano y ponerlo aquí sobre la tierra, crear los árboles, los animalitos, etcétera. No, nuestro Padre es muy ordenado en sus cosas. Él planeó, por eso tiene un día de preparación en el que planeó, ¿verdad? Su obra. Y posteriormente empezó, fíjese, tuvo el primer día de preparación en que planeó y creó todo lo necesario para desarrollar su obra. El primer día, por eso se le llama, por eso siempre hay un día de preparación. Siempre hay un día para celebrar las Moed solemnes, cada una de ellas hay un día de preparación, es decir, el día de reposo, el Menuyak, el regocijo, el Shabbat, mal llamado Shabbat,
Pues fíjense, por ejemplo en Israel, ellos no, el día, ellos el viernes a las 6 de la tarde inicia el día de reposo. Entonces no es que ellos llegue el día de reposo a las 6 de la tarde y empiecen a preparar las comidas, a preparar, ¿verdad?, toda la celebración. No. Ellos tienen que hacerlo el viernes, en el viernes, en todo el día. Preparan la comida, preparan todo lo que van a necesitar, el vino tinto, los panes, todo lo preparan antes, un día antes. Para que llegado a las 6 de la tarde, el viernes a las 6 de la tarde, iniciando el séptimo día, como ellos lo dicen, no es el sábado, pero ellos lo dicen, ¿verdad? Pues inician la celebración, pero ya hubo una preparación. Y así en cada Moed, en Pesaj, el Pesaj se celebra el día 14, pero tú la preparas desde el 13. Igual panes sin levadura, inicia el 15, tú la preparas desde el 14, y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, nuestro Padre es así de ordenado. Cuando Él preparó su creación un día antes, ¿verdad? Por eso hay un día de preparación. Entonces, ese día de preparación, nuestro Padre planeó y creó sus cosas, y luego ya en 6 días las acomodó. Por eso Él terminó de acomodarlas el séptimo día, incluyendo el día de preparación. Entonces, ¿pero cuándo reposó Él? Reposó el séptimo día. Pero reposó el séptimo día, ¿verdad? No incluyendo el primer día de preparación, sino el primer día en que empezó Él a acomodar su creación. ¿Verdad? Él su creación la terminó en realidad en el sexto día, porque Él tardó 6 días para acomodar todo y reposó el séptimo día, pero que en realidad el día que reposó fue el octavo día del inicio de la creación, no del inicio en que empezó a acomodar su creación, no, del inicio de la creación. ¿Verdad? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Analícenlo bien, ¿verdad? Entonces, por eso nuestros hermanos cristianos no creen, por eso ellos no hablan, en esa película no hablan del día octavo, porque ellos no lo desconocen. Y el día octavo tiene que ver, hermanitos, hermanitas, en la celebración del Shabbat, del Menuyak, mal llamado Shabbat, en la celebración de todas y cada una de las Moed solemnes de nuestro Padre, de Levítico 23. Tiene que ver el octavo día. Entonces, si no entienden el misterio del octavo día, como yo veo que no lo entienden muchísimos, yo veo hoy los debates en las redes sociales, ¿verdad? De nuestros hermanos mesiánicos, raíces hebreas también, contra cristianos, evangélicos, etcétera. Entonces, debaten sobre las 12 tribus, debaten sobre la celebración del día del Shabbat, le llaman ellos. Debaten sobre las Moed solemnes, pero no entienden los tiempos, no entienden por qué se celebran en las fechas y en los tiempos que están establecidos, no lo entienden. Y qué significan cada uno de ellas, no lo entienden, porque desconocen el misterio del día octavo, del día 8, ¿verdad? Bien, vamos a leer, fíjense. Bueno, creo que ya leí Bereshit, mal llamado Génesis. Capítulo 1, 51. Lo vamos a leer para retomar esto. Verso 51. Perdón, verso 31 es. Dice: y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí fue donde terminó nuestro Padre el día sexto. Pero ¿cuándo empezó Él? Vamos a ver. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, en el capítulo 1, verso 3. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día.
El primer día en que empezó nuestro Padre, ¿verdad?, a darle forma a su creación. Porque Él ya había creado. Él ya lo había creado en el día de preparación. Por eso dice en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí está hablando del principio de la creación de este planeta Tierra. No está hablando de la creación de seres humanos. Dice, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Rúa, o la Rúa Yacodei de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Ya, ¿verdad? Explicamos que la Rúa Yacodei, o el Rúa Kadó de nuestro Padre, se mueven en las aguas, en los vientos, ¿verdad? Ahí anda la Rúa. Entonces, en el verso 3, ya nuestro Padre empieza a acomodar su creación. Por eso dice aquí que vio Elohim, separó la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim, ¿verdad? Al día lo llamó luz y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Ese fue el primer día. El segundo día, ¿qué hizo? Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El primer día separó la luz, el día y la noche, pues la luz de las tinieblas. El segundo día separó las aguas de la expansión, ¿verdad? Es decir, los cielos, ¿verdad?, con la agua que está aquí en la tierra, que está aquí abajo. Y así sucesivamente. El tercer día hizo otra actividad de su creación, fue acomodándola, ¿verdad? No es que en cada uno de esos días haya creado cada una de esas cosas, no. Él preparó, planeó y creó y acomodó. ¿Sale? Por eso él dice que el sexto día, y fue la tarde y la mañana el sexto día, cuando él terminó su obra. En realidad la terminó el sexto día y reposó el séptimo día. ¿Sale? El séptimo día de que empezó a acomodar su creación. No desde que empezó la creación. No, no nos confundamos, ¿no? Desde que empezó la creación sería el octavo día. Pero desde que empezó a acomodar lo que él había creado, sería el séptimo día, ¿verdad? O el sexto día, pues, en que terminó, ¿verdad? Entonces, por eso es correcto aquí cuando dice, y muchos no lo entienden, dice, y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Es correcta las dos expresiones, pero se refiere a que nuestro Padre dice que acabó su obra el día séptimo, acabó de acomodar su obra el día séptimo, ¿verdad? Eso es correcto. Y reposó el día séptimo, de toda su obra que hizo. Es correcto. Las dos cosas son correctas. Porque él terminó el séptimo día de acomodar sus cosas, pero el séptimo día tomando en cuenta el día de preparación. Eso serían 7 días. Y reposó el séptimo día, porque él reposó el séptimo día, pero el séptimo día en que empezó él a acomodar su creación, lo que él había creado en cada uno de los días, ¿verdad? Porque para el día de reposo, ¿verdad?, para el mal llamado Shabbat, no se toma en cuenta el primer día de preparación. Por eso nuestros días de reposo son los días 8. Iniciamos con 8 cada mes, porque el primer día es Rosh Hodeis. Acuérdense, el primer día cuando nace la luna, inicia el mes y es un día de Rosh Hodeis. Y ese día de Rosh Hodeis para nosotros es un día de preparación, ¿verdad? Como nuestro Padre lo tuvo desde que empezó su creación. Entonces, ese día de Rosh Hodeis nosotros no lo tomamos en cuenta, como nuestro Padre no lo tomó en cuenta aquí. Es decir, para nosotros el primer día es el segundo día, porque el segundo día tomas en cuenta 6 días trabajarás
y el séptimo día reposarás. Pero en realidad viene siendo el octavo día, tomando en cuenta el Rosh Hodesh. Por eso nuestros días de reposo son el día 8 del mes, el día 15, el día 22 y el día 29 de cada mes, ¿verdad? Entonces, eso no lo entienden nuestros hermanos cristianos, ni tampoco nuestros hermanos mesiánicos, ni el judaísmo, ni el islam menos, ¿verdad? Entonces, ese es el misterio del número 8 que representa a nuestro Padre Yahweh. Entonces, quien no entiende el misterio del número 8, pues entonces está perdido totalmente. Ahí andan debatiendo muchos temas, pero perdidos, ¿verdad? Porque no conocen la esencia, la verdad. ¿Sale? Bueno, entonces eso es importante que ustedes lo entiendan, porque eso lo vamos a ocupar, ¿verdad? En este tema, para entender la cosecha final, para entender la celebración de cada una de las moed solemnes de nuestro Padre. ¿Sale? Y vamos a leer Mateo, ¿verdad? Vamos a leer Mateo. Hola, bebé. Hola, Aquí me acompaña mi nietecita Lía. Hola, bebé. Tu mamá Kelly está aquí enseguida, bebé. Entonces vamos a leer Mateo 12, 8. Capítulo 12, verso 8, lo que dice Mateo. Dice, porque el Hijo del Hombre, fíjense bien, porque el Hijo del Hombre es el Adón del día de reposo. Él es Yahshua es el día de reposo. Él es el Adón del día del reposo, por eso lo dice, ¿verdad? Porque el día 7 es el día de descanso y representa el séptimo milenio, que reinaremos aquí en la tierra cuando regrese Yahshua. Serían 1000 años, el séptimo milenio, que será un milenio de reposo, de shalom, ¿verdad? Vamos a leer ahora Hebreos también. Hebreos nos habla también de esto. Dice Hebreos 4, del 9 al 11. Dice así: por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Va? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Claro, si nosotros entramos al milenio, pues nosotros reposamos, nosotros ya reposamos de nuestras obras, porque nosotros, ¿verdad?, ya estaremos con Yahshua, nuestro Mashiach, para siempre, ¿verdad? Y leemos un salmo, el Salmo 95, ¿verdad?, que también te habla del día de reposo. Vamos a ver, Salmo 95, verso 10 y 11. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así le juró nuestro Padre a todos nuestros antepasados que anduvieron en el desierto cuando salieron de Egipto, de Misrayim. Y como no se lograron quitar la idolatría que traían de Egipto,
nuestro Padre les juró que no entrarían en su reposo. Y no entraron, hermanito. No entraron nuestros antepasados. Entonces, no entraron en esas fechas. Pero sí claro que ellos, con la venida de Yahshua, ¿verdad? Con el nuevo pacto, todos tuvimos la oportunidad, ¿verdad? De entrar al reposo, de entrar al milenio, pues, con nuestro Moré Yahshua HaMashiach, de ser salvos, pues. Eso es básicamente. Entonces, por ejemplo, nosotros, en nuestras vidas pasadas, quizás anduvimos en el desierto, hermanitas, ¿eh? Quizás una de nuestras vidas anduvimos ahí en el desierto, ¿verdad? O quizás no, quizás ya, quizás estuvimos, ¿verdad? Hace 2000 años que vino Yahshua. Quizás, ¿verdad? Tuvimos posteriormente otra vida, hasta que nos tocó en estos tiempos, ¿verdad? En esta vida, reconocer a Yahshua, conocerle a Yahshua, porque ya no hay más. Fíjense, debimos haber sido rebeldes, hermanitas, en nuestras vidas pasadas. Debimos haber sido rebeldes, incrédulos, porque para llegar a estos tiempos, que son tiempos finales, ¿verdad? Tiempos de regreso del Mashiach, y aceptarle ahora en estos tiempos, es porque en nuestras vidas pasadas no le aceptamos. Y en nuestras vidas pasadas no entramos al reposo, porque no le aceptamos a Yahshua, nuestro Mashiach. Y hasta ahora le estamos aceptando, porque fuimos rebeldes en nuestras vidas pasadas. Es lo más segurito, hermanito. Y ya ahorita ya no hay más oportunidades. O es ahora o ya no es. O le aceptamos a Yahshua, nuestro Mashiach, en esta vida, o ya no tendremos oportunidades, porque ya los tiempos se acabaron. Ya se acabaron. Las oportunidades ya se terminaron. Ya viene la cosecha final. Ya viene la cosecha, la gran cosecha, la final cosecha. Entonces, ya no hay tiempo de regresar, hermanos. Ya no hay tiempo de volver y arrepentirnos y reconocer a Yahshua. Ya no. Es en este momento, aquí y ahora. Aquí y ahora, en esta vida. Es nuestra última oportunidad. Por eso es importante este tema, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Quiero hacer mucho énfasis en esto, hermanito. Por eso quiero que pongan mucha atención. Porque ya no hay oportunidades. Hay un verso que dice que el tiempo de la inocencia ya terminó. Ahorita no lo tengo a la mano, pero en el siguiente audio se los voy a compartir ese verso. De que nuestro Padre dice que ya no dará por inocente al culpable. Ya no lo dará por inocencia. Ya, si tú cometes pecado, te equivocas, cometes errores, cometes pecado, ¿verdad? Y que tú digas, ¿sabes qué? Lo cometí porque yo no sabía, ¿verdad? Porque desconocía, porque ignoraba. Ya eso ya se acabó, hermanitos, ya se acabó. Ya no dará por inocente al culpable, dice nuestro Padre, dice ese verso. Se lo tengo en el siguiente audio, sin falta, porque ahorita no lo tengo a la mano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer a Yahshua, aceptarlo en nuestros corazones y obedecer a Yahshua. ¿Y qué es obedecer a Yahshua? Pues obedecer Torah y hacer las obras de Torah. Eso es lo que quieren, eso es lo que nos pide nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante este tema, hermanitos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 6, verso 3? Fíjense bien. Y dijo Yahweh, no contenderá mi rúa con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días
120 años. Mas serán sus días 120 años. Es decir, fíjense bien, aquí hay mucho misterio, pues, que para entenderlo este misterio hay que tener discernimiento. Hay que estar en constante comunión con nuestro Padre Yahweh, para que Él nos revele sus misterios, pues, ¿verdad? Entonces, si no estamos constantes con nuestro Padre, ¿verdad? En su búsqueda constante, entonces no se nos van a revelar misterios. Por eso nuestros hermanos cristianos, evangélicos, mesiánicos, judaísmo, etcétera, islam, etcétera, no les llega esta luz, no les llega esta revelación. Fíjense, ellos lo toman de manera literal. Dicen, no, es que aquí en la tierra vamos a vivir 120 años. ¿Sí me entiendes? Yo no voy a morir, yo voy a vivir 120 años. ¿Verdad? Empareja la puerta, Brian, y súbele poquito a la música, al jalel. En el número 12. Entonces, nuestros hermanos no tienen esa revelación. No la tienen porque andan en caminos equivocados, en caminos de oscuridad. Aquí se está refiriendo nuestro Padre 120 años de jubileos. De jubileos. ¿Y cuántos años tiene un jubileo? Tiene 50 años. Y si nosotros multiplicamos 50 años de un jubileo por 120 jubileos, nos da 6,000 años. Ese es el misterio. Es decir, 6,000 años, que es el tiempo que tiene, es el tiempo de existencia para esta generación de seres humanos. 6,000 años. Por eso 6,000 es como 6 días. Y 6 días tipifican al hombre, ¿verdad? Por eso el número 6 tipifica al hombre, porque son los 6,000 años en que tiene de existencia el hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra, en esta generación de seres humanos. Ese es el misterio del número 6, ¿verdad? Entonces, es importante entender y conocer esto, hermanito. Disciérnanlo, ¿verdad? ¿Qué significa el número 6? El número 6 significa el tiempo que tiene el ser humano aquí en la tierra, que son 6,000 años, que son 6 días. ¿Y quién lo representa? El hombre. El hombre es el que lo representa aquí en la tierra, porque él es la generación de seres humanos, ¿verdad? La que tiene 6,000 años aquí en la tierra como tiempo de existencia aquí en la tierra. ¿Qué significa el 7? El 7 significa el séptimo milenio, el séptimo día, el día de reposo. ¿Y quién lo representa? Yahshua. Yahshua representa el número 7 porque Él es el día de reposo. Él es el Adón del día de reposo. Aquí lo dice, lo leímos en Mateo 12, verso 8. ¿Verdad? Y lo vamos a leer, creo que no leímos, Apocalipsis capítulo 20, lo vamos a leer también, verso 6. 20, verso 6, fíjense lo que dice Apocalipsis. Dice, bendecido, mal llamado, bienaventurado, y Kadosh, mal llamado santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán Cohenim, mal llamados sacerdotes de Elohim y del Machía, y reinarán con él 1,000 años. Aleluya, reinaremos con él 1,000 años. Que es el séptimo milenio, que es el séptimo día, que es el milenio de reposo, de shalom, de descanso. ¿De descanso de qué? De nuestras obras. Porque 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Reposaremos de nuestras obras. Eso significa el séptimo día, hermanitos, hermanitas. ¿Verdad? Entonces, es importante que entendamos todo esto porque tiene relación
con las Moed solemnes. Dice, bueno, ¿cuándo se dará la cosecha? Es una de las preguntas que se hicieron ahí, ¿verdad? En esa película cristiana. ¿Cuándo se dará la cosecha? En el séptimo milenio. Él dirá, es decir, en el séptimo día. Es decir, también, fíjense bien, el significado de la resurrección de Yahshua. Para que haya cosecha, para que se pudieron haber cosechado los frutos, el trigo y la cebada, Yahshua tuvo que resucitar. Es decir, Yahshua tuvo que sembrar la semilla para poder cosechar. Yahshua sembró la semilla. Fíjense este misterio. Acuérdense, cuando se siembra una semilla, por ejemplo, una semilla de maíz o frijol, ¿qué se hace la semilla? La entierra uno, ¿verdad? Para que nazca y dé frutos. Pues lo mismo hizo Yahshua. Yahshua era la semilla. Acuérdense, Yahshua era la simiente a que se refiere Berechit, mal llamado Génesis, que dice que en la simiente seremos benditas todas las naciones. Bueno, Yahshua era la semilla. Yahshua, lo quiero explicar despacio, detenidamente, para que me entiendan, ¿verdad? Para que entendamos, me incluyo también, para que entendamos bien a qué se refiere la cosecha. Yahshua fue la semilla, Él es la simiente. Cuando una semilla se siembra en la tierra, se tiene que escarbar, ¿verdad? Y enterrar esa semilla para que muera. La semilla tiene que morir para dar el fruto, para resucitar y dar fruto. Aleluya, miren. Yahshua, ¿qué hizo? Yahshua era la semilla. Tuvo que morir Yahshua, ¿verdad? Para resucitar y dar frutos. Lo mismo sucede con una planta de maíz o de frijol o de cualquier planta, Se siembra la semilla, tiene que morir, esa semilla tiene que morir, tiene que ser enterrada. Se entierra la semilla, ¿verdad? Y renace. Fíjense bien, y renace. ¿Qué fue lo que hizo Yahshua? Renació, resucitó, pues renació, se le llama, ¿verdad? ¿Y esa qué pasa con esa mata de maíz que renace? Crece, ¿verdad? Y da fruto. ¿Qué hizo Yahshua? Yahshua fue muerto, la semilla fue enterrado, Yahshua, y renació, ¿verdad? En un árbol que dio fruto, que dio el buen fruto. Yahshua eso hizo, ¿verdad? Entonces, ¿el maíz qué hace? El maíz se multiplica, se triplifica, ¿sí o no? Un solo granito de maíz, nace la mata y da muchísimo fruto, muchísimos granos de maíz. Pues eso es lo que tipifica Yahshua. Tuvo que morir para renacer, para que junto con él que renació, también renazcamos nosotros. Aleluya. Es decir, hagamos morir nuestra anterior persona y nazcamos con Yahshua como una nueva criatura, como un nuevo fruto. Eso tipifica Yahshua. Esa es la cosecha de Yahshua. Yahshua sembró, ¿verdad? Y ahora sí, ya maduró, ¿verdad? Creció la planta de maíz, empezó a dar los primeros frutos tiernitos, ¿verdad? Y esos frutos maduraron. Y una vez que ya maduran esos frutos, pues son cosechados. Aleluya. Ya maduros esos frutos, son cosechados. Entonces, pero nació esa matita de maíz y creció. Fíjense. Pero lógicamente que cuando uno siembra maíz o frijol, pues junto con esa matita de maíz o frijol, nacen también otras hierbas.
otras hierbas alrededor. Entonces, esa hierba alrededor, normalmente uno ¿qué hace? La quita, ¿verdad? La va quitando de la planta de maíz o la planta de frijol para que vaya libre y crezca libre, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Yahshua? ¿Qué dijo Yahshua en la parábola? Deja crecer juntamente con la mata de maíz, ¿verdad? La cizaña, o sea, la maleza, esas matas que le nacen alrededor a la planta de maíz o de frijol. Déjala crecer conjuntamente. Ya que esté maduro el fruto, listo para cosechar, entonces ¿qué haces? Quita la maleza, limpia la mata de maíz, la mata de frijol, ¿verdad? Y ahora sí, una vez que quite lo malo, la maleza, la cizaña, entonces ya ahora sí, cosecha el buen fruto y mételo al granero. Aleluya. Eso es lo que dice nuestro Padre en la parábola del trigo y la cizaña. Aleluya. Entonces eso es, hermanito. Nuestro Moré Yahshua HaMashiach sembró la semilla y ya es tiempo de la cosecha. Ya el fruto ya maduró y ya está a punto, ¿verdad?, de llevarse a cabo la cosecha final. La cosecha final del buen fruto. ¿Y qué está pasando? ¿Qué tiene que pasar antes? Quitar la cizaña. ¿Qué está pasando ahorita? Se está quitando a la cizaña, hermanitos, hermanitas. Y para eso, ¿quién está utilizando a nuestro Padre? Al enemigo y su ejército. Están acabando con la cizaña, ¿verdad? Con la maldad, con los impíos, ¿verdad? Con los rebeldes, con los que se le rebelaron a nuestro Padre, con los que no aceptaron a Yahshua, pues serán cortados y serán echados juntamente con el enemigo al lago de fuego. Es decir, serán quemados, pues. Se quemará la cizaña para destruirla. ¿Qué es lo que hace uno en la siembra? Quita la cizaña, ¿verdad? Se seca y le prende fuego para eliminarla. Ah, pues es lo mismo. Es lo mismo, hermanito, hermanita. Aquí la cizaña se va a destruir, ¿verdad? Para que quede nada más el buen fruto. Y pasemos al milenio, pasemos al reposo, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a leer Isaías, antes que se nos acabe este audio. Isaías 11, del 10 al 12. A ver si alcanzamos a leer aquí. Isaías 11. Vamos a ver. Isaías 11. 11 del 10 al 12. Dice así. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será honrosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Alam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Yahudá de los 4 confines de la tierra. Aquí es la cosecha. Es parte de la cosecha esta. Aquí es parte de la cosecha, hermanito. ¿Sale? Isaías 49. Isaías 49. Vamos a ver. Isaías 49. A ver si alcanzamos a leer Isaías 49. 49, 5 y 6 dice. Ahora pues dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Yahweh y el Elohim mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, se está refiriendo aquí a Israel, a los que están en la tierra de Israel. Dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, para que vayas a las 10 tribus dispersas por el mundo. ¿Sale? A eso se refiere este verso. Ahora vamos a Isaías
66, 20. Dice, Isaías 66, 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi Kadosh monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Aleluya. Aleluya. Seremos ofrenda a nuestro Padre Yahweh. Por supuesto que sí. Acuérdense, aquí es importante las moed solemnes. Las primicias, los primeros frutos fueron los justos del antiguo pacto, que habían obedecido Torah, como Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, etc. Habían obedecido Torah, pero era necesario que viniera Yahshua, ¿verdad? Porque es el único que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en que hay salvación. De cuando vino Yahshua, murió y resucitó, junto con él resucitaron los justos del antiguo pacto, ¿verdad? Y fueron llevados con nuestro Padre Yahweh. Con nuestro Padre Yahweh. Porque ellos estaban dormidos. Ellos estaban en el seno de Abraham. Dormían, ¿verdad? Resucitaron y fueron llevados con nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Bueno, por eso es importante entender cuándo se van a dar las cosechas, ¿verdad? Pero bueno, en este audio, aquí vamos a terminar, ¿verdad? Para continuar en un tercer audio y seguir explicando más, porque es muy importante este tema, que lo entendamos, para poder entender los tiempos, para entender los misterios de nuestro Padre y entender el mensaje de nuestro Padre que Él nos quiere dar y compartir a todos nosotros. Bueno, aquí terminamos. Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestro camino, nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom a todos, y nos vemos en un tercer audio de este mismo tema. Shalom, shalom.